Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. Hoy les traigo un episodio un poco diferente, hoy no voy a estar reflexiva. Voy a aprovechar esta época del año, que es Halloween, es algo muy gringo, ya lo sé, pero bueno, voy a usar esta época del año para contarles un poco más de dónde es que viene esto a lo que yo me dedico a día de hoy. Así que les voy a contar mi top 5 de, bueno, probablemente ahí hay un par de bonus, pero les voy a contar mis momentos más paranormales. Cuando hablo de estas cosas, a veces las cosas fallan, así que esperemos que bien, el micrófono está prendido, esperemos que todo funcione bien. Listo, empecemos. Mi momento número uno, voy a ir en orden cronológico. Quiero contarles que yo de pequeña, obviamente, esto era algo que me aterrorizaba demasiado. Ahora de grande, voy a decir que me sigo asustando, obviamente, y les voy a contar cuál es la diferencia entre cuando hago las veces de canal, el momento en el que hago una limpieza energética y cuando estoy en mi vida cotidiana. Pero bueno, empecemos. Para esto nos tenemos que remontar a 1996. Yo tenía 6 años. Esta fue la primera vez que yo sentí muchísimo miedo porque estaba escuchando cosas que las personas con las que yo estaba no estaban escuchándolo. Y yo ahí sabía que algo no estaba tan bien. Estaba de vacaciones, estaba con mi mamá, mi papá y una hermana de mi papá. Estábamos en una cabaña. Ya cuando estábamos cada uno en la cama, yo empecé a sentir que algo le empezó a dar vueltas a la cabaña por fuera. Yo tenía una ventana, o sea, mi cama era esta, y aquí había una ventana, mal ubicada esa ventana. Y yo, cuando levanté la mirada, yo vi que algo estaba así, como mirándome. Yo me quería morir del susto. Yo estaba durmiendo con mi mamá, así que me aferré a ella, pero durísimo. Justo la puerta de la cabaña estaba enfrente de la cama. Pues empezaron a tocar la puerta de la cabaña. Lo raro del asunto era que nadie más escuchaba que estaban tocando la puerta. Y yo le dije a mi mamá, están tocando la puerta. No, 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 o sea, no estaba pasando nada aparentemente. Y yo seguía sintiendo que algo estaba rodeando la cabaña. Y yo decía, no puede ser que yo sea la única persona, o sea, no puedo estar loca, no puede ser que yo sea la única persona que esté viendo esto, que esté sintiendo esto, que esté escuchando esto, porque los golpes en la puerta eran muy fuertes. No sé cómo, pero después al final me logré dormir y esa fue mi primera vez sintiendo cosas y energías y entidad y viendo entidades. Estaba paniqueada, pero listo. Ese momento pasó y pues me lo quedé para mí porque evidentemente fui la única persona que escuchó y vio y sintió cosas. Pasemos a mi momento número dos. Yo vivía en una casa de 3 pisos. En el piso número 2 estaban las habitaciones, en el piso número 3 estaba el estudio. Mi siguiente gran susto fue cuando yo estaba durmiendo. Esto sigue prendido, sí. Yo estaba durmiendo y de repente yo estaba volteada como hacia este lado y yo sentí que en mi cama algo se hundió. O sea, mi colchón tampoco era un colchón blando. A mí me gustan los colchones duros, sí. Mi colchón en ese momento no es como que se hubiera sentido. En todo caso, yo sentí que mis pies se hundieron un poco. Tengo que decir que antes de yo sentir esto, yo ya estaba despierta porque yo ya había empezado a sentir algo. Digamos que la presencia de este espíritu ya me había despertado y cuando yo sentí que mis pies se bajaron, claro, ahí yo entré en pánico y cuando me volteé a ver qué era lo que estaba ahí, vi a una niña sentada en los pies de mi cama y yo me quería morir. Además porque no me miraba. Algo muy curioso sí era que ella siempre miraba al espejo. Ah, porque bueno, para esto les explico, mi cama era esta, nuevamente error en ubicar la cama como la tenía, pero tenía la ventana acá atrás, tenía un espejo que yo no me miraba en el espejo porque el espejo estaba al lado de mi cama, o sea, yo no me miraba en el espejo, pero la niña que se sentaba ahí, a los pies de mi cama, siempre se miraba al espejo. Entonces, esta primera vez que yo la vi, yo básicamente brinqué de la cama. Yo no entiendo ni siquiera
cómo fue que brinqué, pero me salí de las cobijas, me caí 2 veces antes de salir de mi cuarto para abrir la puerta, porque yo cerraba la puerta. Abrí la puerta, me volví a caer para llegar al cuarto de mis papás. Cuando llegué a la cama de mi mamá, yo estaba helada y estaba temblando y lo único que podía decir es como, estoy muy asustada, estoy muy asustada. En el cuarto hay algo, en el cuarto hay algo. Evidentemente, pues no hubo, no hubo quien me creyera, obviamente. Y simplemente ese episodio pasó, se dejó así. No fue la primera vez que la niña llegó a sentarse a los pies de mi cama. Esto pasó mucho tiempo, pero luego descubrí que en el tercer piso a mí me generaba cierta incomodidad de siempre, pero hubo una vez particular. Además que con los años tengo que decir que la habilidad de sentir y de ver cosas, pues ha ido a más. Entonces en ese momento yo ya estaba, esto que les cuento, yo ya estaba en el bachillerato. Y, y esto que les voy a contar también, o sea, o sea, todo mi bachillerato fueron con estos dos espíritus en la casa. Entonces, en el tercer piso, que era el estudio, yo estaba haciendo mis tareas, tin, 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 normal, y hagan de cuenta que yo estaba sentada frente al computador y todo esto era la biblioteca. Entonces acá todo esto estaba lleno de libros. Pero no crean que eran 3 libros, eran muchísimos libros. Esto estaba así, o sea, repleto de libros. Esto no había como los libros se movieran. Y en una de esas yo estaba sentada frente al computador y yo empecé a sentir que atrás mío, pero no atrás inmediatamente aquí, no, sino atrás en la pared, había alguien. Yo me moría de miedo de ver la pantalla y que la pantalla se pusiera negra y ver algo atrás. No, yo ahí ya me iba a morir. La cosa fue que en ese momento yo empecé a sentir como todo mi cuerpo empezó a reaccionar y yo tenía la piel de gallina, la temperatura se bajó completamente y uno de los libros de repente, ¡pa! Se cayó. Aquí, o sea, de los que yo tenía acá, ¡pa! Se cayó. No, oigan. Yo bajé al primer piso donde estaba mi mamá. Yo creo que di unas 5 zancadas. O sea, yo salté de un piso a otro, básicamente. O sea, no. O sea, yo el miedo que experimenté en ese momento era horrible. Yo lo de este señor más porque, claro, yo después lo empecé a ver. En ese momento yo lo sentí, era muy alto, medía, yo pensaría que mediría como un 80, casi 2 metros. Y era un señor de traje, de corbata, muy inexpresivo. Y él, a diferencia de la niña, nunca me dejó tranquila. Entonces, claro, para mí estar en ese tercer piso sola era demasiado incómodo. O sea, por más que yo quisiera jugar carritos o porque a mí me encantaba jugar estos juegos en línea que se jugaban en esa época, no, pues, o sea, para mí eso no. O sea, si yo me quedaba sola ahí, yo tenía que irme. Pero para esto quiero contarles que después de un tiempo esta casa se vendió y las personas que viven en la casa empezaron a preguntar que si ahí había pasado algo porque los estaban asustando. Y una de las vecinas le preguntó a mi mamá y yo le dije, ¿ves? Y tú que no me creías. Pero bueno, ese fue mi tercer momento. O sea, eso puede contarse como un momento porque fue en la misma casa y fue un poco terrorífico. O sea, la niña tenía aproximadamente unos 6 años. Nunca habló, nunca me dijo nada, nunca sé cómo. Estos dos, ninguno de los dos. Tal vez en ese momento, claro, yo tampoco tenía la conciencia de lo que estaba pasando y yo no tenía tal vez mis canales lo suficientemente abiertos como para establecer algún tipo de conexión, de conversación, como sí pasa ahora. Pero bueno, esos fueron momentos intensos. Pasemos a otro momento, mi colegio. Mi colegio, yo estudié en un colegio, como ya les he contado, un colegio de jesuitas. Se imaginarán pues los años que tiene el colegio donde yo estudié. Ay, no, era un colegio en el que de verdad ningún pasillo daba paz, ningún pasillo daba tregua. Ir a los baños para mí era fatal. Me pasa algo raro, o sea, en el colegio era diferente, porque en el colegio yo no veía espíritus, en el colegio lo que yo sentía eran entes. O
sea, no había una figura humana. En el baño del colegio, me acuerdo de esto perfectísimo, porque además a mí me daba pánico ir al baño sola. Pero un día, bueno, nada, pues terminé yendo al baño, obviamente. Y todavía me acuerdo de todo lo que se sentía en ese baño, todo lo que se sentía en el colegio en general. Y en el baño era una cosa que me daba como cosita. La cosa es que yo ya había entrado al baño, había salido, me estaba lavando las manos, habían espejos grandes, o sea, los espejos eran así, corridos, ¿no? Pues yo veía los baños que estaban atrás. Además porque era muy raro, había una pasarela, en todo caso, ahí como en la mitad. Pero bueno, la cosa era que yo me estaba lavando las manos, levanté la mirada y las puertas, 3 puertas seguiditas del baño, se abrieron. Es que todavía me acuerdo y mm, me da como, me da como escalofríos, porque sí, ese colegio era denso, ese fue otro momento. Y en el teatro de mi colegio, les voy a poner algunas imágenes para que se hagan una idea de lo que era el colegio, porque era como, no sé eso cómo se le llama, un claustro. Es que les voy a poner unas imágenes de cómo se veía mi colegio. Creo que, a ver, lo remodelaron, ya no se verá igual. Y les voy a poner una foto del teatro. O sea, el teatro ahorita es, wow, una cosa súper moderna, súper linda. A ver, a mí me gustaba mucho el teatro realmente, pero, pero era supremamente denso. Les voy a poner una foto lo más aproximado a lo que a nosotros nos tocó. Creo que la foto que les voy a mostrar, hay una escalera en la mitad, vale. Pues no era las que a nosotros nos tocó escaleras por los dos lados. De resto, creo que se parece muchísimo. Esta foto es un poco tenebrosa, está en blanco y negro, lo sé. Pero pues hagan de cuenta una cosita así. Yo ahí escuchaba voces, sobre todo escuchaba mucho mi nombre y eso me perturbaba un poco. Como les conté en algún otro episodio, a mí me encantaba ir a teatro, o sea, teatro para mí era como, wow, lo máximo, pero pues no voy a negar que sí me daba mucho susto quedarme sola en el teatro, no había poder alguno. Es que no. Tengo que hacer una anotación y es que en mi colegio había una cripta. Entonces, claro, ahí ya eso era un poco no tan chévere. Pero bueno, mi colegio, un lugar importante para conservar estos recuerdos de actividad paranormal. Siguiente momento, nos vamos a ubicar en Bogotá. Para esto yo ya tenía 20 años, si no 19, 19, sí, 19. Llegué a vivir con mi amiga con la que me fui a Australia. ¿Qué pasó en este apartamento? Este apartamento era tenaz. Vamos por partes. Una noche yo tenía el cuarto principal. Y el cuarto principal, hagan de cuenta que aquí todo este espacio, o sea, todo este espacio era la cama, el closet, tal, y había como un mini pasillito, pues como para la salida. Ahí había un bombillo. Una noche, ay, no, es que además vi la hora y todo. Eran las 3 de la mañana. Se estalló un bombillo. Se estalló un bombillo y yo dije, ¿qué? O sea, pero el bombillo no está prendido. Dije, bueno, pues X. El bombillito pues no dio más, se estalló igual estando apagado, no pasa nada, yo seguí durmiendo. Claro, la mañana siguiente yo me levanto para recoger eso, porque yo no me iba a parar a las 3 de la mañana a recoger eso. Me paré y cuando yo vi lo que estaba en el suelo, era el bombillo, sí estallado, pero la rosca estaba con el bombillo, es decir, es como si hubieran sacado la rosca así y la dejó caer. Yo ahí obviamente me asusté. Y dije, bueno, pues ya está, dejemos pasar este momento. Otro día yo iba de la universidad a la casa a hacerme una siestecilla y estaba en ese momento de la siestecilla porque tenía un hueco muy grande entre una clase y otra. Y cuando estaba haciendo la siesta, en esa casa cuando la alquilamos amoblada. Y habían unos triangulitos con canicas. No sé si esto se entienda. Voy a buscar una foto y les muestro aquí qué era lo que había ahí. La cosa fue que yo empecé a escuchar que las canicas las empezaron a tirar, así. O sea, y era muy claro que las canicas estaban cayéndose todas al suelo. Yo me paré, revisé qué era lo que estaba pasando y todo estaba en orden. Volví al cuarto, me volví a acostar y esto volvió a pasar, me volví a parar y ya está. Todo seguía igual. Después me acosté, me di la vuelta y cuando me di la vuelta, un niño se monta encima mío. Ay, esto me da como impresión todavía. Me agarra del cuello,
me empieza a apretar y yo cuando trato de verlo así por el rabillo del ojo, veo que es un niño, o sea, era muy raro, pero él estaba todo blanco, o sea, era como entre azul y blanco, como si se hubiera ahogado, hagan de cuenta, y me tenía pero aprisionada. Y cuando yo logro, o sea, yo cerré los ojos y yo empecé a rezar. Ni siquiera sé qué fue lo que recé, pero de repente, ¡pa! Ya no estaba. Pero claro, cuando yo me vi, yo sí tenía las marcas acá de algo. O sea, yo estaba, esto lo tenía rojo. En ese momento, salí de mi casa corriendo, llamé a mi mamá, le conté, le dije, aquí está pasando esto, esto y esto y esto. Mi mamá me dijo que fuera a la iglesia, que cogiera agua bendita, que echara agua bendita por la casa, en fin. Ese fue uno de los momentos más intensos. Y hubo otro en el que mi amiga estaba en su cuarto, yo estaba en el mío, ambas con las puertas cerradas, y yo escuchaba que alguien estaba tarareando, o sea, que alguien estaba, una mujer sin duda, mm, que estaba como haciendo algo así como na 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 na, así. Y pues mi amiga como a veces tenía esto que a veces se ponía a cantar o así, dije yo, bueno, pues es ella, ya está. Pero cuando ella sale de su cuarto, entra al mío y me dice, Negra, ¿vos estás cantando? Yo ahí le dije, esta noche vamos a dormir juntas, porque aquí no hay quien duerma, aquí no hay quien viva. En todo caso, fue terrible. Ese apartamento, en verdad, todo mal, era heavy. Y ahora vamos a dar un gran salto en el tiempo y nos vamos a ubicar aquí en Barcelona. Que aquí los sustos que yo me he pegado, mm, todavía los sigo contando. Para esto nos vamos a ubicar en la Universidad de Barcelona, en mi facultad. Yo estaba muy nueva, o sea, creo que era la primera semana, primera o segunda semana. Era la segunda semana, porque era la segunda vez que yo tenía esa clase, sí. Para empezar, esa facultad me daba como un poquito de repelús, pero bueno, ese día yo entré y particularmente yo me empecé a sentir mal, empecé a sentir mucho mareo y dije, bueno, capaz, llego a la clase y ya me siento y bien, no pasa nada. Yo tenía al lado, la única persona con la que yo había hablado en esas 2 semanas, mi amiguito, y yo le dije, me estoy sintiendo mal. Y él me decía, ¿pero qué tienes? Y yo, tengo náuseas. Y él, ¿quieres ir al baño? Y yo, voy a darme un chance. Voy a darme un chance. Es que yo me empecé a sentir un escalofrío y dije, me voy a vomitar. Entonces le dije, pelado, necesito que te quedes con mis cosas. Voy para el baño, ya regreso. Cuando yo llegué a ese baño y empecé a vomitar hasta el primer tetero, básicamente. Todos los espíritus, y ahí sí que eran espíritus, era como si todos los espíritus de la universidad se hubieran unido en ese baño. Yo entre que me sentía tan mal, entre que me estaban molestando, me estaban persiguiendo, no estaba entendiendo nada. No, en ese momento, peor que el niño del sexto sentido me sentía. La cosa fue que, bueno, de alguna manera dije, no puedo seguir en este baño porque es que entre el susto que estoy sintiendo y el malestar que estoy sintiendo es que no estoy logrando absolutamente nada, me voy a morir. Entonces como que saqué fuerzas de donde no tenía, me paré, salí del baño, pero en lo que salí del baño, porque era muy raro, porque además solamente ellos no salían del baño, por alguna razón era ahí, como si estuvieran esperando por mí, así lo sentía yo, porque además me sentía muy mal, era el baño más cercano que tenía, me tocó entrar otra vez y lo único que pude hacer en ese momento fue pedirles una tregua, decirles como me estoy sintiendo demasiado mal, por favor no me molesten, o sea, no, en ese momento puse un límite porque tampoco lo estaba controlando mucho y estuve mal. O sea, todo el tiempo que estuve en la universidad estuve muy mal. Yo al final a mi amiguito le dije, pelado, necesito que saques mis cosas, porfa, te espero afuera porque no, o sea, no me veo capaz de entrar otra vez a clase. Me fui para mi casa, sintiéndome igual todavía mal. Llegué a mi casa y de repente ya me sentía mejor, ya me sentía bien. Eso fue muy raro. Y ya para terminar, nos vamos a ubicar en Valencia. Nos fuimos con mis amigos de la universidad para Valencia, alquilamos un apartamento. En ese apartamento todo empezó un poco mal, porque cuando recién llegamos, lo primero que veo, un tapete en la entrada que decía, bienvenidos. Esto por favor no lo hagan. No le den la bienvenida absolutamente a nadie ni a nada, porque eso también atrae. Apenas llegamos, yo me empecé a sentir un poquito incómoda, pero bueno, dije, no, no pasa nada. En ese momento
Y ya les cuento cómo es que empiezo a sentir cosas y luego a ver cosas, porque como me pasa a mí, es como si fuera un orden. Entonces ya les cuento qué fue lo que pasó. En ese momento yo empecé a sentir cosas. No veía nada de momento y dije, bueno, pues será como la energía, como acumulada, qué sé yo, igual aquí ha venido mucha gente, bla, 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 en fin. Ese día caímos como piedras porque estábamos demasiado cansadas y al día siguiente se nos unían otros amiguitos. Cuando llegaron ellos, repartimos los cuartos diferente. En un cuarto yo estaba con María Paula, en otro cuarto eh, estaban otras dos amigas y en el otro cuarto estaba otra amiga con el pelado este que les comento que tuvo la amabilidad de sacarme las cosas de la universidad. Y la cosa fue que esa noche yo sí empecé a sentir cosas muy raras y ya no estaba muy normal porque en ese momento yo ya empecé a ver cosas. Cuando nosotras estábamos acostadas en la cama, además porque a nosotras nos tocó cambiarnos de posición porque la cama estaba demasiado hundida. No, 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 o sea, pésimo servicio el tema de los colchones. La cama estaba muy mal. Entonces nosotras pusimos la cabeza en los pies y pues quedó el cabezal allá enfrente. De repente yo me volteo. De por sí que había una luz ahí rara que se prendía y se apagaba y yo no entendía eso de dónde venía. María Paula eso también lo vio. Pero lo intenso empezó a pasar cuando yo me acosté, me volteé y yo justo iba a cerrar los ojos y escuché un totazo en la puerta. Y yo quedé helada. Yo dije, ¿qué pasó? Y María Paula dijo, ¿qué pasó de qué? Y yo dije, no puede ser. Esto solo lo escuché yo. Ahí ya íbamos, íbamos de mal en peor. Lo siguiente que pasó fue que yo empecé a sentir que acá, o sea, donde debían ir los pies, yo empecé a sentir acá una cosa. Cuando yo alcé la mirada a ver si veía algo, vi dos cosas, una de su lado y otra de mi lado. Eran unas cosas negras, eran siluetas negras, gigantes. O sea, esto ya era una entidad de bajo astral, que estaban a los pies de la cama. Y lo peor de todo fue que los empecé a ver, o sea, yo estaba en mi cuarto, pero de alguna manera yo tengo la capacidad de ver lo que está pasando en los otros cuartos. Y yo sé que es quizás un poco raro de entender, pero yo lograba ver los otros cuartos, yo lograba ver los otros dos cuartos y veía las mismas siluetas negras altas así. O sea, hagan de cuenta como parados vigilando las camas y era como si hubiera una silueta, o sea, una entidad de estas para cada persona. O sea, esto era un poco, era muy perturbador. La cosa es que pésima noche, dormimos poquísimo, poquísimo. Yo nunca, no pude descansar. Si acaso dormiríamos, no, es que dormimos que como, si una hora fue mucho. Y bueno, al día siguiente, tampoco es que yo tenga la apertura de andar diciendo como, ay, anoche vi un espíritu. Mm, No, o sea, solamente si estamos aquí en la intimidad tú, yo y ya nos conocemos un poco más, te lo voy a decir. Ay, de hecho aquí debí sumar una experiencia también que viví en la casa de una de mis mejores amigas. Pero bueno, esa la dejamos para otro día, para que esto no se haga tan largo. Bueno, la cosa es que yo no tengo esto como de irlo diciendo así como tan así. No, o sea, si tenemos confianza y tenemos así, como que yo te digo, uy, pucha, pues a María Paula obviamente le dije como, uy, no, anoche hubo esto y vi esto y tenaz y bueno, en fin. La cosa fue que después yo le conté a una de mis amiguitas y yo le estaba contando, creo que a una de ellas con la que sí tenemos como que esta apertura, y una de ellas escuchó, como, ¿qué pasó anoche? Y yo le dije, uy, pucha, es que pasó esto. Y ella dijo, uy, no te lo puedo creer. Porque yo sí me sentía agotada, yo me sentía, ay no, además a ella le dio la pálida, o sea, se sentía como si se le hubieran chupado pues toda su energía, casi se desmaya, no, 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 eso fue tenaz. Y luego la otra también empezó a preguntar qué fue lo que pasó y yo le dije lo que había visto y lo que había pasado y me dijo, no puede ser, yo también lo vi. Yo también lo vi y yo pensé que era yo ahí como entre dormida y despierta, pero yo vi que estaba, o sea, vimos exactamente lo mismo, porque ella me describió exactamente lo mismo. Ya no les voy a contar más porque ya está anocheciendo un poco más temprano
y esto mejor contarlo con luz de día. Porque claro, no crean que a mí no me asusta, a mí estas cosas me asustan, obviamente. Lo que pasa es que cuando hago limpiezas energéticas en casas, la energía es diferente, porque yo estoy actuando como canal. Entonces la energía es otra, la frecuencia en la que estoy vibrando es una completamente distinta. Entonces, claro, veo cosas, pero no es como que en el día yo estoy así, de repente veo algo y es como, pues obviamente me asusto. Y bueno, esas fueron mis historias paranormales desde que estoy chiquitica, o sea, han habido más, pero digamos que quería resaltar estas cuantas que me parecen bien interesantes. No sé si hice un top 5, no sé si fueron 5. Bueno, y bueno, también me alegra que hayan conocido este pedacito de mí, que al final también es a lo que me dedico. Y si han tenido alguna experiencia paranormal, déjenmela en los comentarios, que a mí también me gusta mucho leer eso. O sea, no crean, yo me asusto, pero a mí me gusta. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.